En primer lugar, agradecer a TEAN la organización de este evento y, por supuesto, a todos vosotros el tiempo y la dedicación que nos vais a prestar. Lo que vamos a tratar hoy, efectivamente, va a versar sobre la unidad de tratamiento de aire, que bajo mi punto de vista es el equipo más exigente de cuantos conforman una instalación centralizada, puesto que va a requerir aunar conceptos de psicometría, conceptos mecánicos, de ventilación, de filtración, de recuperación, de acústica, de regulación. Y precisamente esa complejidad y el hecho de ser equipos que se fabrican a medida, lo que va a brindarnos la oportunidad de, con la perspectiva de una pauta de explotación que se definirá, poder configurar una unidad de tratamiento de aire específica para el caso que nos ocupe, teniendo en cuenta pues eso, cómo se pretende explotar, qué condicionantes propios de la climatología, de la pauta de uso van a verse, qué expectativas de control termohidrométrico se están persiguiendo. Al final, lo que nosotros hemos detectado hasta la fecha es que cuando se analiza una unidad de tratamiento de aire, se analiza básicamente en superficie y se concluye de una manera poco rigurosa que dos equipos son equivalentes cuando verdaderamente no lo son, ¿no? Esto yo creo que obedece, o este problema surge del hecho de que se analiza con una foto estática, ¿de acuerdo? Una ficha técnica por unas condiciones de diseño y la experiencia nos está diciendo, ¿vale? Y el modus operandi en otra tipología de productos va por aquí, hacer un análisis de explotación en todo un ciclo anual. Si tú puedes hacer una simulación de cómo se pretende que se comporte esa máquina o cómo tiene que trabajar durante un ciclo anual, verdaderamente podrás trabajar sobre aquellos elementos que a nivel prestacional tienen el mayor impacto y obviar cosas que a priori pueden ser bonitas en la foto y centrarte en aquello que realmente tiene una repercusión a nivel operativo, ¿no? Entonces, precisamente eso es lo que vamos a analizar hoy. Se trata de analizar las variables constructivas, de componentes, de gestión, que van a permitir darnos cuenta dónde se juega la partida de la eficiencia energética y, por tanto, concluir con rigor si dos equipos son equivalentes o, mejor aún, concretar numéricamente si efectivamente la apuesta por algo más sofisticado, más potente, pues realmente está justificado porque tenga un tiempo de retorno mucho más atractivo, ¿no? Esto creo que es un salto a nivel conceptual, ¿de acuerdo? Que nos ha costado mucho tiempo asimilarlo a nivel de producción frigorífica, pero que yo creo que eso ya está más representado. Pasamos del concepto R al concepto de SER. El concepto de SER hace ya bastante tiempo ha quedado obsoleto y vamos a una simulación energética en el ciclo anual. Ahora definir tipologías de máquinas, secuencias de arranques paros, etcétera, ¿no? Al final se trata de encontrar la combinación de equipos que para una inversión determinada van a permitir un mejor comportamiento operativo. Bueno, pues eso mismo, lo que ocurre que ciertamente es mucho más complejo, es lo que deberíamos hacer a nivel de unidad de tratamiento de aire. Entonces, un poco es el objetivo que tenemos hoy. Quiero pasar de la representación estática, a la cual históricamente nos hemos fijado, a una evaluación mucho más dinámica, ¿de acuerdo? Y por tanto, eso, concluir con criterio qué es lo mejor y qué es lo óptimo, ¿no? En principio, también por ir un poco quitando mitos, ¿verdad? Históricamente, en lo que se refiere a la valoración energética de la UTA, hoy en día, efectivamente, hay un etiquetado energético que lo voy a desarrollar muy brevemente a nivel conceptual para que veáis cómo, bajo mi punto de vista, no es en absoluto relevante en nuestro entorno geográfico. Y, por supuesto, es decir, os animo a que durante el desarrollo de la jornada pues intervengáis de la manera que sea para puntualizar, para matizar, para corregir, para lo que sea, ¿de acuerdo? Es decir, no esperéis al final, porque si os adelanto que el tema va a ser bastante denso, ¿de acuerdo? Entonces intentaré mantener la expectación. Pero eso, si lo hacemos dinámico, será más fácil mantener esa tensión, ¿vale? Entonces, bueno, hablaré un poquito del etiquetado energético, hablaré de la parte de la envolvente, que históricamente se le presta cierta atención. Veremos cómo la envolvente, al final, desde el punto de vista de la eficiencia o del etiquetado energético, no juega absolutamente ningún papel. Según Euroven, da lo mismo que sea de papel, que sea de un panel frigorífico de 1,5 kilómetros. El etiquetado es absolutamente ajeno a ese cerramiento que tú tienes. Donde verdaderamente está jugando la partida de la eficiencia está en los componentes, es decir, hay múltiples sistemas de ventilación, criterios de selección, esas son las cosas que vamos a trabajar, de la recuperación, de la filtración. Bueno, me voy a limitar a los elementos, a los componentes más relevantes, aunque en otro momento podemos desarrollar el resto de componentes. Y por último está la parte de regulación. Al final, esto sorprendentemente, ¿sabes? Se delega, es decir, desde la propia prescripción generalmente no se define la memoria de funcionamiento, y cosa que yo creo que debemos de tratar de corregir, porque quien de alguna manera sabe perfectamente o
cómo se pretende que se explote esa máquina es desde la propia prescripción. Entonces debemos de trabajar en conjunto para poder definir desde la fase de prescripción una memoria que acote absolutamente su comportamiento. Y no que sea un integrador que probablemente sepa mucho de código, ¿vale? Pero que más que previsiblemente va a carecer de conocimientos a nivel de psicometría, de funcionamiento de la interacción entre la recuperación, la ventilación, la filtración, etc., ¿no? Entonces, bueno, nosotros al final lo que estamos planteando es un sistema plug and play, ¿verdad? De modo que a esa máquina que veamos configurado y seleccionado componente a componente, pensando en el caso, es decir, no algo genérico, sino para la aplicación en cuestión, ¿vale? Vamos a explotarla de acuerdo con una lógica que veremos que va a posibilitar un mejor comportamiento prestacional. Bien, hecha la introducción, pasamos un poquito a lo que es la foto estática y el etiquetado energético, para que veáis que los europeos no tienen por qué ser más listos que nosotros, ¿de acuerdo? Yo aquí me voy a permitir el lujo de discrepar, el poner sobre la mesa en un foro como este, lo cual puede ser una osadía, pero bueno, os animo a discrepar, porque yo pienso que el etiquetado energético presenta notables deficiencias, ¿no? Básicamente, y le voy a dedicar 5 minutos a esto, he hecho un resumen de cómo se llega al etiquetado A, B, C, D o que fuera, de una máquina con recuperación. Básicamente lo que veis ahí es, pues la clase A se define una serie de valores de referencia, que es la velocidad, el rendimiento del recuperador, la pérdida de carga del recuperador y un factor de potencia absorbida. Para el B, para el C, para cada uno de los valores se definen estos valores, ¿no? Para cada una de las clases, perdón. Al final, el etiquetado energético es el resultado de un proceso iterativo. Se prueba a ver si es A, y para que sea A se va a tener que obtener un factor de potencia absorbida, que ahora os voy a decir cómo es, menor de 0,9. Si no se obtiene ese valor, se prueba con el B, con los valores que veis aquí de velocidad, rendimiento y pérdida de carga. Si el valor del factor de potencia absorbida que os digo sería menor de 0,95, sería B. Si no, pasaríamos al C, al D y al E. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero poner sobre la mesa es qué variables a nivel de selección van a contribuir a que tu máquina se aproxime al A y se aleje del E. ¿Vale? Bien. Para esto voy a definir en principio el factor de potencia absorbida, que es el ratio entre la potencia absorbida por el ventilador de impulsión más el de extracción entre una potencia de referencia. ¿De acuerdo? Si os fijáis aquí en la expresión matemática esta de aquí, si yo lo que quiero es que el factor, es un tema matemático, el factor sea pequeño, ¿verdad? Porque quiero que sea menor que el valor de referencia, quiero que el factor sea pequeño, lo que la norma va a potenciar es que la potencia de referencia abajo sea lo más grande posible. Entonces, si tú haces cosas para que la máquina se aproxime a la, el factor de potencia absorbida subirá de referencia, el denominador sube y por tanto el factor baja y entrarías en la clase. Ahora lo vas a ver mejor. Vamos a ver. Por ejemplo, suponeos que yo quiero que sea A, ¿vale? Pues voy a calcular el factor de potencia absorbida y tiene que ser menor de 0,9. En el numerador pondré la potencia que me dé la ficha técnica del fabricante y en el denominador lo calcularé de esta manera, que será la delta P estática menos 3 factores de corrección, delta Px, delta P y delta Pz. Bueno, así es como lo ha definido el propio Eurover. ¿Vale? Si os fijáis, lo que se trata es que delta Px sea muy grande y negativo. Si delta Px es muy grande y negativo, quiere decir que este valor será grande. Y si este valor es grande y al estar en el denominador, el factor será pequeño y por tanto subiré hacia arriba en la etiquetado. ¿Vale? Pues bien, ahora entramos en la materia. Fijaros el delta Pz. ¿Cómo lo valora Euroven? Dice, bueno, el rendimiento de la clase, si quiero será, el rendimiento de la clase dice que es 75%. Si tú propones una máquina de un rendimiento superior al 75%, pues este valor, cuanto más grande sea, que es el del caso, esto será, en valor absoluto, más grande. O cuanto más rendimiento tenga tu recuperador, lógicamente te lo valora más positivamente, como no puede ser de otra manera. Ya veis que de esta manera sería este valor negativo y muy grande. Fijaros aquí dos conceptos. Uno, que el esfuerzo que tú hagas a nivel de diseño, a nivel de poner un recuperador muy eficiente, te lo va a minorar por el hecho de que tú tengas una recirculación importante, que es el MR, es el factor de recirculación. Es decir, que si tú aquí tienes una unidad de todo aire con un recuperador pequeño para una ventilación grande, ¿no? Estás recirculando buena parte del aire, cuanto más recircules, lógicamente el factor delta Pz va a ser más pequeño. Luego el esfuerzo que has hecho a nivel de potenciar el recuperador te lo va a penalizar, y eso tiene más que sentido. ¿Por qué? Porque tú, lo veremos luego mejor en la parte de recuperación,
el aire que circula a través del recuperador es el que te va a generar un efecto útil, una recuperación térmica, ¿verdad? Pero para que parte del aire pase por ahí, a todo el aire de la ventilación está sometiendo a una presión, para que parte del aire vaya por el recuperador y parte del aire se recircule. Estás penalizando energéticamente, eléctricamente, a todo el aire de ventilación y estás obteniendo únicamente el beneficio energético de lo que circulas a través del recuperador. ¿Vale? Esa es la razón por la cual hasta aquí estoy de acuerdo con ellos. Cosa que, por cierto, nuestro reglamento no tiene en cuenta. Y por último le está afectando en un factor, es decir, ese recuperador grande en teoría que tú has puesto, te lo voy a valorar más o menos positivamente en función de este factor. Y fijaros que ese factor, que viene en la diapositiva siguiente, es tanto más grande cuanto más frío haya en la calle, o sea, en la temperatura de diseño en invierno. ¿Por qué? Porque lo han diseñado unos tíos que están en el norte de Europa. Entonces, para ellos, potencian la recuperación si la temperatura de diseño en invierno es muy baja. No les importa nada en absoluto lo que pasa en verano, ¿de acuerdo? Es decir, que mi máquina, ¿de acuerdo? En Sevilla puede ser una clase C y en Noruega pues se puede orientar más a la B o incluso a la A, por el hecho de esta circunstancia. Luego, el efecto del esfuerzo que tú estás haciendo preveyendo un recuperador más grande se ve penalizado únicamente por eso. Entonces aquí veo dos objeciones. Una, que solamente habla de recuperación sensible, y dos, que lo matiza positiva o negativamente en función de la temperatura de diseño en invierno. ¿Y qué ocurre aquí precisamente? En nuestro entorno geográfico, que la recuperación de humedad es más que relevante, tanto o más que la recuperación sensible, y que desde luego lo que estamos mucho más tiempo funcionando en verano que en invierno, ¿de acuerdo? Con lo cual su etiquetado y el nuestro parece que van por líneas completamente divergentes. Luego hay otro factor, el delta PI, que al final, insisto, tenemos que intentar hacerlo de tal manera que sea negativo y muy grande, ¿verdad? Veamos matemáticamente eso. Pues bueno, pues yo, si quiero que sea A, la delta P dice que son 2,60, pone aquí, lo tenéis en la documentación. Pues bueno, esa es la 2,60. Si mi pérdida de carga es de 100, la diferencia es enorme y negativa. Pues fenómeno, cuanto menos pérdida de carga, más positivamente me lo va a valorar. Esto, totalmente de acuerdo. Eso también lo tienen en cuenta de alguna manera. Y por último, y esta es donde la matan también, es esto, ¿no? El tercer factor de corrección es la pérdida de carga interna menos la pérdida de carga del recuperador, es decir, a la pérdida de carga de los filtros, de los silenciadores, de la humectación, de las baterías, es decir, de todo lo que no es recuperador, a todo eso, ¿vale? Te lo va a ponderar en función de la velocidad. Si la velocidad de la clase 1 es 1,8, clase 1,8, y tu caso es menos, por ejemplo, vas a 1,5, pues esto es negativo y grande, ¿de acuerdo? Fenómeno. Es decir, justamente sentido, cuanto menos velocidad respecto al valor de referencia, me lo va a valorar positivamente. Pero curiosamente, si tú haces una máquina a la misma velocidad que yo y la mía tiene más pérdida de carga interna que la tuya, a ti te lo valoran mejor que a mí. O sea, si la mía tiene más pérdida de carga, a mí me lo valoran mejor que a ti. ¿Lo veis aquí? Porque es la pérdida de carga interna, me la multiplican por ese factor. Luego eso comprenderéis que tampoco está bien. Bueno, pues eso lo reconocen en la letra pequeña del enunciado. Entonces, bueno, básicamente con esto, estas son las variables que juegan a la hora de definir si es A, B, C o D o E. Entonces, como veréis, estamos hablando de que la envolvente en sí no tiene ningún efecto. Esto no lo voy a desarrollar hoy porque no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero tampoco, ahí estoy de acuerdo. Bueno, algo lo vamos a ver a continuación. ¿Vale? Entonces, visto el tema del etiquetado energético, es una foto estática, ¿de acuerdo? Con las matizaciones que he comentado, y desde luego yo creo que donde nos debe de ir el futuro, creo, y el presente, en nuestro caso al menos, está en la simulación dinámica. Luego, temas de la envolvente, pues desde luego que son relevantes a la hora de hacer una valoración técnica del producto, pues son pues, los que se recogen en la propia normativa, la 1886, ¿no? Que es la resistencia mecánica, la estanqueidad a una presión negativa de menos 400, que es el ensayo a una presión positiva, el factor de Bepar, la transmitancia térmica y el puente térmico. Bueno, aquí no me voy a detener, si acaso son valores o variables que desde el punto de vista energético, ¿cuál puede tener una relevancia? Pues puede tener la transmitancia térmica, porque al final es cierto que tú un aire que has tratado, ¿vale? Que va a estar a una temperatura más baja en verano y más alta en invierno que el exterior,
pues por ese cerramiento se va una cantidad de energía. Bueno, pues si tú haces un ejercicio, que yo lo he hecho aquí, de la energía que se te va en un año, ¿de acuerdo? Pues claro, es tengo aquí. La transmitancia térmica, los vatios dan por metro cuadrado grado centígrado por los metros cuadrados de envolvente. Al final es tan poca superficie de envolvente que si analizas la que mejor transmitancia tiene y la que peor transmitancia tiene, la diferencia energética, viéndola, es muy pequeña respecto a lo que trata la UTA. Con lo cual, considerar que lo que se pierde por ahí es despreciable, pues es perfectamente razonable. ¿De acuerdo? Otro tema relevante puede ser el tema del bypass de filtros, ¿no? Es decir, en el bypass de filtros, para energía cero, sí que tiene que ver con que, joder, si yo estoy preveyendo o dotando a la UTA de un sistema de filtración exigente, pues lo que tengo que garantizar es que el aire se vehicule a través del filtro y que no lo esté bypaseando, ¿no? Entonces hay dos variables a tener en cuenta. Pues eso, el propio bypass de filtro, y aquí se define un caudal máximo como un factor del caudal nominal, donde ese factor es tanto más bajo cuanto más alta es la eficacia de filtrado. Lógicamente, si yo estoy preveyendo un filtro de una clasificación elevada, lo que tengo que garantizar es que el nivel de bypass es menor, ¿de acuerdo? Bueno, y la otra puede ser la estanqueidad. O sea, a nivel de sobrepresión, pues también hay cierto despilfarro energético, porque yo me he molestado en traer aire hasta ese punto. Incluso habré tratado térmicamente gastando energía en lo que es la bomba de calor o la enfriadora para que luego ese aire se me vaya hacia el exterior. Bueno, pues ahí también hay otro despilfarro, pero que de nuevo, si lo comparo con lo que esa UTA está tratando y comparo la más estanca de la clasificación con la menos estanca, la diferencia es totalmente insignificante, ¿no? Entonces, bueno, estas son variables que ahí están, que sí que sirven para valorar técnicamente un producto, pero que bajo mi punto de vista no son relevantes en el comportamiento energético anual. ¿Vale? Puente térmico y demás. Otra variable que analiza esto es el tema de la atenuación acústica. Y aquí, sí, aunque no es específicamente, no tiene nada que ver con energéticos, sí con la valoración técnica, sí me gustaría detener un momento, porque se nos está reiteradamente solicitando desde la parte del prescriptor una serie de información que la podemos hacer matemáticamente porque nos lo están pidiendo, pero que realmente de una manera ortodoxa no deberíamos hacerlo. ¿Vale? Me explico. Es decir, para evaluar la capacidad del abatimiento acústico que tiene un panel, hay un ensayo normalizado. Es decir, tú al final puedes someter en dos cámaras reverberantes separadas por un hueco donde tú posicionas el panel, tú ahí sí puedes evaluar el transmission loss como el ratio, la relación que es entre el nivel de presión sonora que tengo en la cámara emisora menos la que tengo en la receptora menos lo que se me ha absorbido en la envolvente de la receptora, ¿no? Esto es un más, pero como esto es negativo realmente esto está restando. Es decir, lo que yo absorbo es el ruido que hay aquí menos lo que hay aquí menos lo que me ha absorbido del entorno. Eso es lo que eso me está absorbiendo, ¿vale? Bueno, pues para concluir, yo sí podría concluir con ese ensayo si un panel se comporta mejor que otro. Y eso sería una comparativa hecha con rigor. De hecho, los valores se representan aquí. Se representan las bandas de octava, el nivel de atenuación, y lo que me interesa es que eso esté cuanto más arriba. O sea, la línea negra es la realidad del ensayo, ¿de acuerdo? Y lo que se hace es, se define un índice mononumérico, que es esa línea roja, se va desplazando hacia arriba, ¿vale? De modo que, lo más arriba posible, de modo que entre la línea roja y la línea del abatimiento real, que es el resultado de un ensayo, la línea roja está normalizada, la suma de dBAs que hay aquí sea menor de 32. Es decir, yo lo voy desplazando para arriba y cuando ya me sumo 32 aquí ya me paro ahí. Y ahí lo que se hace se lee a 500 hercios el nivel de... Esto lo he hecho mal, esto es aquí arriba. El nivel de abatimiento acústico es el índice mononumérico que caracteriza el panel acústico, el panel de Tulta. ¿De acuerdo? Bien. Lo que no se puede hacer es concluir que ese nivel de atenuación que veis aquí, esta línea negra, es la que voy a tener yo en la realidad. ¿De acuerdo? Porque si hago aquí un ensayo real, esto es lo que me había dado a mí en el ensayo, y esto es el nivel de atenuación que yo tengo de poner el panel o no poner el panel. ¿De acuerdo? Con lo cual, la realidad que tengo en campo es completamente diferente a la del ensayo. ¿Por qué? Porque en la realidad no se reproducen las condiciones del ensayo. El ventilador está tan cerca de las paredes, eso no es una cámara reverberante y por tanto la respuesta es otra. Con lo cual, si se me pide a mí que facilite datos del nivel de ruido de mi UTA
a no sé qué distancia de la misma, pues podrá hacer un juego matemático, ¿de acuerdo? Pero desde luego nunca será representativo de la realidad. Bueno, como inciso, porque también es una variable que utiliza la norma, ¿vale? Bueno, aquí todo esto al final, que de alguna manera lo banalizo, entre comillas, ¿vale? Lo matizo, ¿vale? Es decir, yo lo que hago es desmitificarlo, si queréis. Y lo hago porque me parece que las cosas tienen el valor, pues tienen su justa valoración. Es decir, siendo relevantes muchas de las cosas que aquí se analizan, pues hombre, me parece que hay en la UTA otras muchas cosas aún más relevantes, ¿vale? Ahora bien, y lo digo esto no porque esté condicionado por la foto que yo tengo en Euroven, porque como veis aquí, si comparo con diferentes marcas del sector, estos son los resultados de Euroven, ¿de acuerdo? Y en verde es el que gana, en rojo es el que pierde y en negro es el que empata, ¿no? Es decir, que mi foto es buena, sería mucho más fácil decir que miremos eso y lo sigamos a rajatabla. Pero es que realmente, en un foro como este, yo creo que eso, siendo importante, no es en absoluto lo más importante. Entramos a lo más importante, que son los componentes. ¿Vale? La ventilación. Vamos a ver. La primera historia a la que quiero llamar la atención es a los diferentes conceptos de rendimiento. Los diferentes fabricantes lo que están dando es el rendimiento que este de aquí, que al final es la conversión de energía mecánica en el eje del rodete a energía mecánica transferida al aire. Y eso es un valor que desde luego no es representativo del consumo eléctrico del motor, ¿vale? Porque yo aquí al final de esa energía mecánica de lo que le transfiero al aire a lo que tengo en el eje tengo el rendimiento sub L, que es el rendimiento eólico, ¿verdad? Luego tengo aquí otro rendimiento del propio motor, que me está haciendo, pues este motor se me está calentando y me está disipando calor. Luego tengo un rendimiento del sistema del variador de frecuencia. El producto de esos tres conceptos en un sistema de transmisión directa es lo que me va a dar el rendimiento del sistema de ventilación. Ese es verdaderamente el rendimiento que yo tengo que mirar. ¿De acuerdo? Si por supuesto juego una transmisión, pues le tendría que meter el rendimiento de la transmisión. Al final esto es relevante. Aquí he hecho un ejemplo, ¿sabes? De un caso, porque también muchas veces se confunde entre lo que cuando se hace a nivel de presión estática o a nivel de presión total. Al final los rendimientos tienen que ser, el rendimiento del sistema tiene que ser el mismo, ¿de acuerdo? O sea, mejor el rendimiento, el consumo eléctrico va a ser el mismo. Yo aquí un poquito lo estáis viendo, caudal y presión, con este caudal y esta presión estática o presión total, eso es total. Lo que tendré es un consumo, una potencia entregada al aire. Con el rendimiento del rodete lo que tengo es una energía mecánica en el eje. Con el rendimiento del motor tengo un consumo en el motor. Con el rendimiento del variador tengo un consumo en la red. ¿De acuerdo? La diferencia que hay entre el consumo de la red y lo que yo le he dado al aire será lo que se me está disipando en forma de calor dentro de la UTA. Eso será lo que yo debería de computar como incremento de temperatura derivado de mi sistema de ventilación. A la hora de sobredimensionar la batería, tenemos de prever ese calentamiento en verano o reducir esas necesidades en invierno. ¿De acuerdo? Si quiero ser mucho más conservador, pues podría coger todo el consumo eléctrico y listo. Bien. Entonces, ¿qué quería decir aquí? Bueno, centrado ya el tema del rendimiento, ¿verdad? Veréis que llamo la atención sobre esto porque creo que ni se valora el primer rendimiento, ni el segundo, ni el tercero adecuadamente. Bueno, respecto al primero, al final lo que yo tendría que tener en cuenta es las diferentes tipologías de ventilación que hay. ¿Vale? Si voy a un centrífugo palas hacia adelante, palas hacia atrás, airflow, un plug fan, bueno, pues en función de lo que esté buscando, porque también tiene su repercusión a nivel acústico, etcétera, pues tendré que decantarme por una u otra tipología. Esa primera reflexión que tengo que hacer. La segunda que tengo que hacer es sobre el tamaño, ¿no? Es decir, yo aquí estoy representando un punto de trabajo, ¿vale? Para un ventilador pequeño que pretendía representar aquí, que es el punto de trabajo en su área ahora. Aquí he representado un ventilador para un trabajo más grande y aquí uno todavía más grande. Lo que se observa en este caso, evidentemente lo he hecho a posta, es como este último, el punto de trabajo está cerca del rendimiento máximo, que es la línea verde. Mientras que aquí estoy mucho más lejos y aquí todavía más. Si os fijáis aquí, lo que se ve es que el rendimiento estático total del rodete pasa del 58 al 74 y al 79. Lógicamente, aquí estoy a tomar por saco el rendimiento óptimo y aquí estoy mucho mejor. Ese es el valor que generalmente se está analizando. En este ejemplo que represento, los rendimientos del motor y del variador prácticamente no difieren, porque en ambos casos, en los tres casos, estoy muy cerca de las revoluciones máximas.
Claro, la primera historia que me surge es decir, ¿cómo es posible que hasta la fecha estemos seleccionando UTAs sin saber cómo se pretende que se exploten? Ya no te digo que el fabricante dote a la UTA de la regulación y la fuerza correspondiente, ¿vale? Y con la memoria de funcionamiento X, pero incluso no haciendo eso, lo que deberíamos de saber es cómo se pretende que evolucione el punto de trabajo. Es decir, si yo selecciono una UTA sin saber si va a trabajar a caudal constante, a presión constante, con un par variable, es decir, difícilmente voy a poder acertar en el sistema de ventilación, porque el punto de trabajo va a cambiar. Pero es que además, fijaros en otra cosa, es que una cosa es la foto estática, que es la que vemos en la ficha técnica, y otra cosa es las horas que voy a estar aquí, las horas que está aquí, 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 aquí. ¿Estamos? Porque ese punto va a moverse en ese área. Y lo que tengo que saber a la hora de decir, me decanto por una tipología de ventilador u otro, o un tamaño u otro, es, bueno, está claro, ¿no? Proponme el equipo que el consumo en el año sea lo más bajo posible. Máxime cuando además su impacto económico va a ser irrelevante. ¿Vale? Porque es así. O si no fuera, será muy pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya centrado la historia de que yo tengo que tener más información para poder proponer con criterio un sistema de ventilación. A continuación, claro, no todo es energía. Muchas veces tengo la variable acústica que me está en la espada que tengo de Damocles ahí encima, ¿no? Es decir, tengo que tener en cuenta que aquí un poco el fenómeno es el contrario, ¿no? Si yo estoy en una zona de rendimiento óptimo, pues el ruido va a ser efectivamente el más bajo posible. En un palo ascendente, a medida que me desplace hacia la izquierda, dentro de la chepasta, pues entraré a potenciar las bajas frecuencias que van a ser las más difíciles de atenuar. Y si encima me voy más hacia la izquierda todavía, tendré el efecto de bombeo. Es decir, además de ser bajas, serán oscilantes, con lo cual serán mucho más perceptibles. Y desde luego difíciles de atenuar, muy difíciles de atenuar. Con lo cual lo que tengo que hacer es irme hacia la derecha, porque ahí es donde las frecuencias, el ruido aumentará, pero aumentará en frecuencias más altas, que esas sí las podré mitigar con los silenciadores apropiados, ¿no? Entonces, claro, este concepto de alguna manera me está diciendo que va a haber un sistema de ventilación infradimensional, ¿de acuerdo? Cuando lo que acabo de decir por la parte energética es justo lo contrario, ¿no? Pero bueno, es decir, tampoco lleguéis a esa conclusión en la parte energética, porque insisto, hay que definir el punto de trabajo de cada momento. Bueno, el palo ascendente se comporta de una manera, el palo ascendente se comporta de otra. Bueno, pues esta temática también la podemos abordar, aunque me temo que no es habitual en absoluto que sobre esto se hable con los diferentes fabricantes de unidades de tratamiento de aire. Aquí estoy haciendo otro ejemplo, ¿verdad? Que es un punto de trabajo. Al final tengo aquí el rendimiento estático y total, el rendimiento del motor, el rendimiento del variador de frecuencia. Pues al final lo que tengo es un consumo P1, que es el consumo del sistema. Si yo, en lugar de haber cogido... aquí estoy planteando una modificación del par. O sea, básicamente lo que hago es bajar el caudal, el par resistivo es el mismo. Entonces, en lugar de estar aquí arriba, que estaba en este caso, estoy más abajo, ¿verdad? Aquí lo que veo que es que el rendimiento hidráulico, o sea, del rodete es exactamente el mismo, porque obviamente me estoy moviendo en la misma par resistivo, pero aquí si os fijáis el rendimiento del motor ha caído de una manera importante y el rendimiento del variador también. Esto es precisamente lo hecho para llamar la atención sobre estas dos variables. Es decir, tendemos a pensar que ande grande, que vaya grande. Yo pongo un motor grande y el variador correspondiente, pero si al final... Luego es cierto que con ese variador lo voy a poder llevar al punto de trabajo que corresponda, pero donde corresponda tendré un motor muy sobredimensionado respecto a la carga real, y eso hace que su rendimiento caiga y caiga drásticamente. No como en este ejemplo, tenéis que caer muchísimo más. Luego, no solamente incurrir en un gasto mayor poniendo un motor más grande y un variador más grande, sino que es que además estoy condicionando que eso se comporte de manera eficiente, porque estoy metiendo dos puntos de penalización que nunca jamás se tienen en cuenta. Fijaos aquí el rendimiento, de dónde baja el consumo, ¿no? Bien, es otra manera de representarlo. Yo aquí, a medida que voy bajando el nivel de revoluciones, el rendimiento del motor y del variador va cayendo, ¿de acuerdo? Respecto a donde ha empezado, va cayendo, y como consecuencia de eso, pues el rendimiento del sistema también lo va a hacer. Entonces, bueno, esto es otra manera de representar un poco lo mismo, ¿no? Señores, vayamos a una simulación dinámica. Es decir, no centrémonos que si este es el ventilador para la foto, condiciones nominales, sino que veamos realmente en todo el año cómo se comporta, ¿no? Podemos plantear o bien niveles de modulación, a qué nivel de cuántas horas está, a qué nivel de carga, de manera puntual, un enfoque así, escalonado, o totalmente dinámico, ¿de acuerdo? ¿Para qué?
Pues para llegar a una representación como esta, ¿verdad? En la que yo pueda representar a lo largo de los años qué pasta me he gastado en la inversión inicial y en la explotación. Y aquí se ve que en el rojo me gasté una pasta más que el azul, pero que en el año 2, en el año 1 ya lo he amortizado, y en el año 5 pues el diferencial en pasta es más que relevante. ¿De acuerdo? Este es donde tenemos que entrar, porque históricamente hemos despreciado a la unidad de tratamiento de aire como la hermana pobre de la instalación, cuando realmente ahí se está jugando una partida importante en lo que concierne a la parte energética, ¿no? Richard, ¿los colores eso qué significan? Esto es 3 sistemas de ventilación, el sistema 1, 2 y 3. Entonces, en lo largo de los años, ¿cuál es la suma de costo de inversión más explotación? Entonces, aquí está solo la inversión, el rojo era el más caro, el 3 era el intermedio y el barato, y el azul era el más barato. Pero aquí, como sumo ya la inversión con lo que son gastos anuales de explotación, y el rojo es más eficiente, pues el tema se va compensando. Bien. Motor, bueno, pues aquí miráis un poquito, vemos cuáles son los rendimientos que se puede conseguir con los motores IE1, que ya teóricamente no se pueden ni fabricar ni importar en la Comunidad Económica Europea, los IE2, que son los motores convencionales, ¿verdad?, pero más eficientes, y por último están los motores de imanes permanentes, ¿de acuerdo? Bueno, pues al final aquí hay un esfuerzo normativo para el IE2 respecto al IE1 y efectivamente para... Ya veis, entrando aquí en la vertical, para cada potencia, como efectivamente hay un incremento de rendimiento sustancial. Insisto, rendimiento que antes ni se tenía en cuenta. Y también nos queda una ulterior mejora por ir a imanes permanentes. ¿De acuerdo? Que pueden ser de tipo el motor DC que se conoce, con la electrónica incorporada, o soltar imanes permanentes, que os digo. Entonces, si os fijáis aquí también en la representación de la derecha, para no alterarme demasiado, vemos cómo a medida que voy modificando las revoluciones, parte de un rendimiento que fuera y cómo este va decayendo. Entonces, en el motor IE, en principio, no solamente empezamos ya a revoluciones síncronas, a un rendimiento menor que los de arriba, sino que su decaimiento es mucho más acusado. Bueno, pues mayoritariamente los ventiladores o los sistemas de ventilación que estamos montando en las UTAs están por aquí. Están por aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, de donde creíamos que íbamos hasta donde estamos, lo que ocurre. Y además esto lo va a pasar, primero, porque no tenemos en cuenta la realidad, o sea, digamos, este impacto, y segundo, porque estamos engañando al medio. Ya lo vamos a ver, creo, no sé si aquí o después. Bueno, es un poquito el enfoque de sistema plug fan con el motor EC, digamos, la máxima eficiencia del motor. Esto es lo que veníamos haciendo hasta ahora, motor IE con un valor de frecuencia. Esto tiene una limitación de potencia, hasta la fecha, por el estado del arte, y lo que puede surgir como una alternativa para ir a potencias mayores es motores de imanes permanentes con el variador fuera, no con electrónica incorporada. Bueno, eso es un enfoque alternativo. Bien, sepáis que esto existe, el efecto de las poleas o de la transmisión, o de las correas que son, pues también hay que considerarlo. Bueno, eso es. Vale, eso es lo que quería contaros en cuanto a la ventilación. Si acaso, una cosa que creo que se me ha olvidado. Vale, luego centrado el tema de la ventilación. Vale, vamos a pasar a otro concepto, la filtración. Bueno, esta foto es un poco, está obsoleta ya, pero bueno. Al final, de manera se tiende a concluir que si una máquina tiene un F8 y la otra tiene un F8, las máquinas son iguales. Bueno, fenómeno. Pues me temo que eso no es así. Vayamos a escalar un poquito más, porque no es lo mismo que tengas un sistema de filtración sintético o no, es decir, que haya una filtración en superficie o que haya una filtración en profundidad, que tengas una superficie filtrante o que tengas otra, ¿de acuerdo? Es decir, tú puedes tener en un F8, en lo que es la sección frontal, puedes tener 3 etapas, 3 celdas filtrantes o puedes tener 6. ¿De acuerdo? Al final las dos te va a poner el F8, pero si no ves la letra pequeña, pues verás que uno ha racaneado en metros cuadrados de superficie filtrante y el otro no. Eso al final, ¿qué repercusión tiene? Pues la tiene y más que relevante, ¿no? Es decir, veamos un poquito la curva de colmatación de un filtro. Es decir, al final veréis que tiene un aspecto asintótico como este, ¿no? Es decir, a medida que se va acumulando de porquería por metro cuadrado de superficie filtrante, la pérdida de carga va aumentando respecto a la pérdida de carga inicial. Es decir, pérdida de carga del instante respecto a la pérdida de carga inicial, 1. Cuando yo lo pongo en marcha.
¿vale? A medida que va acumulando, va pasando el tiempo, va acumulando porquería, pues la pérdida de carga va subiendo, ¿de acuerdo? Si os fijáis aquí, un tema muy curioso, pues suponte que la pérdida de carga se ha duplicado, de 50 paso a 100, no sé, por ejemplo. Pues eso, en unidades de tiempo, pues puede ser realmente 1,35. Eso será 3 meses, 4 meses, 5, lo que toque, ¿no? ¿De qué va a depender? Pues va a depender, como digo, de la oda, es decir, de la cantidad de porquería que el aire esté transportando, ¿no? Porque si el aire está muy contaminado, en el mismo tiempo la cantidad de porquería que se va a depositar en el filtro es mucho mayor. Luego, esas son cosas que yo tengo que tener en cuenta en la simulación. A la hora de simular la ventilación, donde está trabajando, pues antes mira a un sitio o mira a otro. Va a depender de eso, va a depender, como os digo, de si estoy filtrando en superficie o en profundidad. Es decir, si la porquería no solamente se me queda en la superficie, sino que si me queda retenida en todo el espesor del filtro, pues lógicamente esa curva es o mucho más pronunciada o menos, ¿verdad? Es decir, al mismo tiempo se me colmata mucho más, su pérdida de carga ha aumentado mucho más rápidamente. Para mí esa cantidad de porquería, la pérdida de carga es mayor si se filtra en superficie que si filtra en profundidad. Entonces, bueno, fijaos lo que os decía de la evolución del tiempo, porque se tiende a pensar que es lineal y no lo es. La segunda vez que yo vuelvo a aumentar esa pérdida de carga, ya no pasan 4 meses, 1,35 unidades de tiempo, pasan solamente 0,5. Ostras. Es decir, la segunda vez, pasar de 50 a 100, tardé un pico de tiempo, pero pasar de 100 a 150, que en teoría es lo mismo, he tardado, pues ya ves, la tercera parte prácticamente. Y pasar de 150 a 200, ahora lo que tardo es, pues 0,25. Es decir, que el obcecarse, en plantear un fin de ciclo de vida del filtro muy alto, realmente no está teniendo una repercusión en que se espacien los periodos de mantenimiento. ¿De acuerdo? Esto lo podéis llevar al extremo, ¿no? Entonces, como consecuencia de esto, esto sí que lo quiero hacer porque no lo tengo aquí. Esto, afortunadamente, el Ricky se acaba de dar cuenta. Pero, de acuerdo con esa, no sé si lo veis. Bueno, ¿qué iba a decir? Si aquí estoy representando la pérdida de carga respecto a la pérdida de carga inicial, y esto es 1, y así voy subiendo, ¿verdad? Si estoy diciendo que esto tiene un comportamiento asintótico, lo voy a exagerar un poco, ¿verdad? Y esto es a medida que transcurre el tiempo. Si estoy diciendo que esta es la pérdida de carga final, ¿vale? Yo aquí lo voy a cambiar, ahí cambio el filtro. Entonces aquí cojo y vuelvo a empezar, ¿no? Vuelvo a empezar y hago toda la historia. El reglamento me está diciendo que haga pérdida de carga inicial, digamos que tire aquí una recta y coja la mitad. Entonces la mitad, ¿no? Pérdida de carga inicial más la final menos la inicial entre 2. El reglamento me dice que considero esa pérdida de carga como representativa para dimensionar el ventilador. Claro, si yo hago eso, si yo me observo aquí, lo que estoy viendo es que todo este tiempo, ¿vale? La pérdida de carga que yo estoy teniendo está por debajo de la que me está diciendo el reglamento. ¿Lo ves? Y solamente este tiempo estoy con una pérdida de carga por encima. Luego, esto es una media aritmética, pero no es una media ponderada. Y si no es ponderada, no es representativa de la realidad. Lo que debería de haber hecho es coger no este punto, sino la media ponderada que estará por aquí. Esa es la pérdida de carga que yo debería haber considerado para esa etapa de filtrado. ¿De acuerdo? ¿Me explico? Entonces, claro, cuanto más alta está la pérdida de carga final, más grueso va a ser el error que estaré cometiendo. ¿De acuerdo? Por eso ahora que han bajado la pérdida de carga final, esto se tiende ya, digamos, nos alejamos de la zona asintótica y por tanto el error, habiéndolo, es menor. Pero fijaros aquí, ¿no? Al final lo que estoy planteando es que aquí he calculado con esta pérdida de carga cuando realmente tengo esta otra. Eso en el prefiltro, en el filtro pafimétrico, en el filtro final, en el filtro de extracción. Es decir, todos esos errores los voy sumando aritméticamente. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Entonces, perdonadme, si vuelvo a esa historia, si ese error yo lo cojo cuando estoy seleccionando no sé si veis algo, el ventilador, que os decía antes, os decía que hay que valorar las cosas viendo la interacción de una cosa con la otra. Si yo creía que iba a dar este caudal nominal con esta presión, ¿de acuerdo? Pues habré cogido un ventilador que me pase por ahí. Serán las revoluciones del ventilador, me dará este caudal y esta presión, ¿verdad? Porque yo creo que este es el par resistivo de la instalación. El par resistivo, estas son las revoluciones. Y por tanto, tener el consumo que toca. Bien. Pero es que, si yo
incluso imagínate que yo, claro, me he molestado de que ese punto, yo represento aquí el envelope del ventilador, esté en la zona central, en la zona de rendimiento óptimo. Pues he cogido un ventilador cojonudo para esto. Pero si resulta que luego la pérdida de carga no es esta, porque el filtro me pega otras columpiadas, por esto, y ya no estoy aquí, sino que estoy aquí, y encima donde me pedían de cálculo 200 pascales, pues digo, bueno, por si acaso me he equivocado, voy a pedir 300, estoy aquí. Al final, lo que va a pasar es que, incluso teniendo un variador de frecuencia, yo lo llevaré hasta revoluciones, ¿vale? Porque de hecho siempre nos hemos quedado tranquilos porque había un variador de frecuencia. Y lo habré llevado aquí. Pero ¿qué está pasando aquí? Que el rendimiento, o esta es la curva de rendimiento, es sensible, el rendimiento real, y aquí estamos hablando del rendimiento teórico, es muchísimo peor de lo que pensaba que iba a ser. Es decir, he seleccionado un ventilador que en absoluto es el óptimo para el caso que estoy estudiando. Primero, porque no he sido riguroso en el cálculo de la pérdida de carga disponible del sistema, y segundo, porque igual, por seguir la praxis del reglamento, pues se me está equivocando en la pérdida de carga de componentes internos. ¿De acuerdo? Luego, eso fijaos, ya veis aquí el efecto que se tiene en el rendimiento que yo represento en esta curva. Pero es que el rendimiento que estoy representando en esta curva es el rendimiento del rodete. ¿De acuerdo? Ahora, suponte que es así, si están las revoluciones de trabajo, pues igual estas son las revoluciones máximas, ¿vale? He puesto un motor que me llega hasta aquí. Pues claro, antes tenía que ir de aquí a aquí. He perdido rendimiento por haber bajado el motor. Pero es que ahora voy de aquí hasta aquí. Es decir, estoy mucho más lejos del motor que he puesto. Con lo cual, además de pasar este rendimiento a este, estoy pasando el rendimiento del motor que creía a uno muchísimo peor. Y lo propio del variador. Sumando los tres efectos, lo que he hecho ha sido una auténtica barbaridad. ¿Vale? Además de gastar más dinero en un motor y en un variador. ¿Vamos? Bueno. No sé qué... Bueno, esto es un poco la historia. Al final, ese es el punto donde yo pensaba que estaba. Es el punto... A ver. Vamos a repetirlo un poco lo mismo. Es el punto donde yo creía que estaba, es el punto donde voy a estar, como consecuencia. Sí. Eso me ha dicho el señor Tristán, así que le voy a coger la palabra. Sí, porque, ¿sabes? Para mí esto es una oportunidad, ¿verdad?, de compartir con un foro como este, que me consta que es de muy alto nivel, digamos, desarrollos y conclusiones a las que nosotros hemos llegado, que son bastante radicales de lo que suele ser el modus operandi habitual. Entonces, claro, esto puede rayar la osadía. Entonces, me parece de lo más interesante aprovechar esta oportunidad para que haya un feedback, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, pues se discuta si efectivamente estas cosas que yo digo, que me parecen en cierta medida radicales, pues tienen su enjundia, ¿no? Probablemente algo podrá surgir hoy, muchas cosas podrán surgir mañana si alguien se toma la molestia de analizarlo con detalle, ¿no? Porque son muchos conceptos. Ya os he dicho desde el principio que esto iba a ser denso. Espero que además de eso sea también interesante. Entonces, bueno, os decía que es el punto donde pensaba que estaba, ahora es donde voy a estar. Pues para ese punto podría haber cogido un ventilador más grande, o uno más grande todavía, ¿vale?, para llevarlo al sitio. Ese es el ejercicio que yo debería de hacer. Bueno, sin más. Si miramos el tema de los filtros, de nuevo, claro, yo he podido plantear el filtro A o el filtro B. Los dos son el F8. Pero el primero parte de una situación de pérdida de carga inicial sensiblemente más baja. ¿Por qué? Pues bien, porque estoy filtrando en profundidad, porque he puesto muchos más metros cuadrados de los que he puesto en el caso B. El caso es que parto de más abajo. Si yo voy viendo cómo pasa en el tiempo, claro, fijaos que si en ordenadas tengo pérdida de carga, claro, hablar de pérdida de carga es tenido que hablar de consumo al final, ¿no? Pues el producto declarado por el... Entonces, claro, es el caso del filtro B, es ese, el caso del filtro A es este, ¿no? Al final, en esa evolución asintótica que decía, claro, en el mismo tiempo, en este instante de tiempo, en este caso estoy teniendo esta pérdida de carga y en este caso estoy teniendo esta. No solamente, claro, ¿eso qué supone? Que el consumo instantáneo, en el caso A, siempre va a ser menor que en el caso B. Y si tú haces esa integral de ese azul
lo que te va a dar es el diferencial energético que vas a tener de un sistema optimizado de respecto a uno no. Y hablo de filtros convencionales todavía. ¿Estamos? Claro, ¿cada cuánto tiempo cambio? Pues claro, es que no sé, pues debemos de jugar, y eso es donde estamos trabajando ahora mismo, ya con resultados que se pueden tocar y discutir. Claro, es decir, yo eso no solamente tengo que jugar con los metros cuadrados, sino con el tipo de filtro que tengo, superficie, profundidad, con la calidad del aire exterior, es decir, la cantidad de porquería que tiene por metro cúbico, con un caudal variable, que resulta igual estoy gestionando con un caudal variable, no es constante, con lo cual igual pensaba que se me iba a cromatar un tiempo y si el caudal es modulado por demanda, pues ese tiempo se me espacia mucho más. Es decir, eso, ¿entiendes? Es decir, que el efecto igual que estoy diciendo que invierte en un filtro de un delta P0 muy bajo, pues igual luego tiene una repercusión menor. Bueno, en fin, si nos fijamos en la derecha, está un poco pequeño, pero quería que parecía la misma representación, la misma diapositiva, perdón. Ahí se observa esta línea de aquí, es la real. Aquí se representa la longevidad del filtro en función de los metros cuadrados por metro cúbico segundo. ¿De acuerdo? Es decir, si yo tengo 5 metros cúbicos de superficie filtrante por metro cúbico segundo, pues la longevidad es 2, ¿cuánto me salía aquí? 2,5, ¿vale? Duplicar la superficie filtrante no es duplicar la longevidad, es aumentar la longevidad un 100%. Luego, el efecto de ser generoso en el dimensionamiento original te va a hacer que su longevidad además aumente y no linealmente, ¿de acuerdo? Luego, además de la variable energética, tienes la variable, digamos, de reposición. Bien, hay otras tipologías de filtración que se pueden estudiar, ¿vale? Polarización activa, fotocatálisis, cada una con su activo y demás. Bueno, lo podemos discutir en cualquier momento, ¿vale? Pero como mensaje, para no detenerme demasiado en filtración, creo que es suficiente. Ya hemos visto en la parte de ventilación donde hay grandes oportunidades, en la parte de filtración hemos escarbado para discriminar que lo que parecía igual no lo es. Vamos a ver en el tema de la recuperación. Bueno, recuperación. Desde luego ya creo que nos ha quedado claro que el concepto, el enfoque del reglamento es totalmente deficiente, porque básicamente hemos copiado lo que nos han dicho los alemanes. Es decir, tenemos que huir del rendimiento sensible y valorar como se merece la recuperación de humedad. ¿De acuerdo? Bien para reducir las necesidades de humectación en invierno, bien para reducir la carga térmica de frío, carga latente en verano. Y consecuentemente infradimensionar la producción de frío, infradimensionar las baterías, intercambio térmico, reducir su pérdida de carga, reducir el consumo eléctrico de ventilación, es decir, tiene unos efectos colaterales más que positivos, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo aquí, es decir, hay múltiples soluciones de recuperación, que es estático, que es rotativo, higroscópico, no higroscópico. Bueno, sobre esto, que sepáis que si todas permanecen será porque, de nuevo, no hay una que sea la mejor para todos los casos, sino que habrá que encontrar cuál es la recuperación ad hoc para tu caso. ¿De acuerdo? Y simplemente, pues eso, al final, bueno, sobre todo prestarle atención, como os digo, al tema de la absorción, que por estos lados pues, puede ser especialmente relevante, ¿no? Básicamente, para que lo tengamos claro, puede ser, si queréis, aunque entiendo que lo conocéis, pero bueno, los equipos de absorción son equipos con una matriz de aluminio que se les somete a un baño, a una oxidación química, se le añade una serie de aditivos que lo que te genera es una porosidad selectiva por el agua que por absorción con D, es decir, por un fenómeno físico, ese vapor de agua se queda retenido en esos poros que cuando pasan la corriente a la otra corriente pues se cede por diferencias de presión de vapor, con lo cual hay esa transferencia de vapor. Vale. Bueno, esto no voy a hacer. Efectivamente también, pues eso, esto es la reducción psicométrica de un recuperador sensible en verano y en invierno. Puede haber una condensación si se llega al rocío, si no en absoluto habrá condensación. El caso de un enfriamiento adiabático indirecto, pues esto por mucho que diga el reglamento, creo que esto ya lo hemos superado. Es decir, hay maneras de defender que esto es contraproducente, o desde luego que se puede abordar de una manera más eficiente y menos gravosa a nivel de inversión y a nivel de explotación. Sistemas rotativos, un poco igual, entálpicos, con una pendiente ya, una recuperación de humedad, incluso sin llegar al rocío, o equipos de absorción, donde prácticamente el rendimiento de temperatura y humedad son iguales, porque la evolución psicométrica es entre los puntos que intercambian calor. Bueno, pues esta es la historia.
¿De acuerdo? Entonces, en función de todo eso, y de la climatología, y de las horas de uso, como vamos a ver, pues definiré cuál es. De cómo me decanto yo por un sistema u otro. ¿Le pongo o no le pongo? ¿De un tipo o de otro? ¿Más grande, más pequeño? O sea, al final el ejercicio es siempre el mismo. Es decir, yo tengo un encargo que es un proyecto y tengo que aplicar mi ciencia de modo que a ese contrato que me ha adjudicado en la propiedad, pues yo le dé la mejor solución. Y la mejor solución solo pasa por la simulación. Es decir, yo al final tendré que saber si la recuperación es buena o no en base a la climatología, es decir, el perfil de evolución de temperaturas secas a lo largo de las 24 horas del día tipo del mes, ¿de acuerdo? De la zona climática que resulte. Evidentemente también de las humedades, porque si estoy valorando la utilización de la absorción o la recuperación entálpica, esto también me va a interesar. Necesitaré conocer el histograma de uso, es decir, en esa zona, a cada temperatura del exterior, cuántas horas al año se me están dando. Y cuántas horas, que es el azul oscuro, está on la instalación, ¿de acuerdo? Porque son esas horas las que yo voy a tener que computar a la hora de decir, bueno, ¿cuál es la aportación energética neta del recuperador? Pues estas horas por la energía que me vaya a recuperar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué más variables tengo que considerar? Por supuesto, las condiciones de diseño. Aquí de nuevo se puede ver cómo las necesidades van a cambiar en función de que sea más o menos exigente en la horquilla de confort. Bueno, y aquí también vienen ya orientaciones para bajar los niveles de consigna, ¿no? Si yo represento las consignas con la evolución de la temperatura exterior, pues podré ver ya si tengo necesidades de humectación, de deshumectación, y por tanto orientar una tipología de recuperación u otra. ¿Qué más necesito saber? Necesito saber las características del recuperador, su pérdida de carga, su rendimiento sensible y humedad. Y con todo eso, ¿vale?, a explotar la aplicación y obtener, pues esto, cada mes qué energía sensible me está aportando de forma gratuita al recuperador y qué energía tengo que conseguir a través de un sistema complementario. Es decir, esto me tendrá que venir de la batería de calor, ¿vale?, y por lo tanto de la bomba de calor, de la caldera, de lo que fuera, para neutralizar térmicamente ese aire. Cuanto más rendimiento tenga el recuperador, la línea roja estará más arriba y menos me quedará, ¿de acuerdo? En verano me ocurrirá lo mismo, ¿de acuerdo? Esto es lo que me está enfriando y esto es lo que me queda por enfriar. Bueno, pues todo esto es, al final, una merma del dimensionamiento de la enfriadora. Si hubiera un enfriamiento adiabático indirecto, pues resulta que en este ejemplo que salía, que he conseguido que el aire exterior lo he subenfriado, ¿vale?, respecto a la temperatura de extracción. Porque como había ese enfriamiento adiabático, el aire que meto, pues ya veis aquí me sale que en el mes meto el aire más frío de lo que lo saco. Aquí estoy hablando de una recuperación de calor, o sea, perdón, de humedad. Pues aquí recupero cero. Esto es lo que tengo que tirar mediante un sistema de humectación en invierno. Esto es lo que tendría que tirar, y claro, a razón de 595 kilocalorías kilogramo de agua que evaporo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no estoy recuperando humedad. ¿De acuerdo? Si por el contrario yo voy a un sistema de absorción, pues parte de la humedad que extraigo se la transfiero al aire exterior, que estará muy seco. Pero ya las necesidades de humectación ya no es todo el rectángulo, sino que es, en este caso, pues lo que falta aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esto lo he transferido. Bueno, pues así un poquito son los outputs que puedo saber, ¿no? Si considero las ganancias internas, pues resulta que igual, aquí me salía que con lo que aporto para neutralizar la humedad, tengo que humectar todo esto. Pero es que si considero las ganancias internas, pues en este caso el valor neto es cero. Bueno, no sé, hay cosas que sobre las cuales se puede estudiar, ¿vale? No voy a tener más, si acaso en las puntas, ¿no? ¿Qué puntas tengo de calefacción? ¿Qué puntas tengo de humectación? O de refrigeración. Vale. Luego, centrado el tiro en que, señores, centrémonos en la recuperación latente tanto o más que en la recuperación sensible. Y por supuesto veamos la variable contraproducente de la recuperación, que es el consumo eléctrico. Yo al final voy a tener que poner una filtración específica para el recuperador con sus pérdidas de carga, voy a tener que hacer pasar el aire por el recuperador con un determinado sistema de ventilación. Pero cuanto peor sea el sistema de ventilación, peor será el resultado energético del sistema de recuperación, porque al hacer pasar a través de él me va a consumir más energía, ¿vale? De la humectación, si lo hubiera, bueno, esas son las variables, ¿no?
Entonces aquí viene el concepto de recuperación inteligente, ¿no? Esto se ve claramente, lo hago en invierno porque es mucho más gráfico. Se ve cómo, a medida que la temperatura exterior es más baja, la potencia recuperada, que es lo que se ve en ordenadas, aumenta. La pendiente de esta recta es el rendimiento del recuperador. Un recuperador eficiente tiene más pendiente. Para el mismo grado de temperatura exterior, en lugar de recuperar 20 kilovatios, pues recuperará 35. La pendiente es función del rendimiento. ¿Vale? Está claro que cuantas más horas esté funcionando aquí abajo, más recuperaré. Estupendo. Pero para hacer pasar a través de esto, yo tengo un consumo eléctrico. Entonces aquí se me surge la idea de que, bueno, ¿y por qué no valoro? ¿Vale? Si yo tengo ese escenario, ¿no? Utilizo esta energía eléctrica para hacer pasar a través de un recuperador y obtener esto, o me olvido de la recuperación, la bypasseo íntegramente y utilizo esa energía eléctrica en una bomba de calor. Esto, digamos que caería un poco si fuera una bomba de calor. ¿De acuerdo? Caso 1, energía eléctrica recuperador. Caso 2, energía eléctrica la misma, una bomba de calor. Al final lo que veo es que tengo una temperatura de inflexión. De aquí hacia la izquierda, cuando la temperatura exterior esté por abajo de este valor, que hay que ver cómo se concreta, me interesa más utilizar esa energía eléctrica en el recuperador que en la bomba de calor, porque obtengo más. Cuando esté por aquí, me interesa más utilizar esa energía eléctrica en la bomba de calor que no en la recuperación, porque obtengo menos. Luego, el enfoque de habilitar o bypassear la recuperación no debería ser de temperatura o entálpico, sino que tal vez debería ser más ambicioso, ¿no? Bueno, pues, ¿qué variables intervienen? Esto es un approach, como conceptual, para que lo veáis, ¿no? De manera, si yo aquí tengo un determinado caudal, una pérdida de carga, un rendimiento de temperatura y humedad, un rendimiento del sistema de ventilación, de la recuperación, bueno, las variables que intervienen en el proceso. Fijaos como aquí, con esto, me sale una temperatura de inflexión de 17 grados. Si tú, lógicamente, dices que el rendimiento del sistema de ventilación es mejor, pues lógicamente, claro, mejor para la recuperación. Luego la temperatura de inflexión va a decir que voy a poder exportar más horas la recuperación. ¿De acuerdo? Si por el contrario la pérdida de carga del recuperador fuera mayor, pasaría lo contrario. Voy a exagerarlo, me voy para el otro lado. ¿Vale? Eso se ve, ¿no? Si el rendimiento del sistema alternativo aumenta, pues, lógicamente, esa energía me produce más energía térmica en la producción, luego se me decanta para el otro lado. ¿Veis cómo se va moviendo de un lado a otro, no? Bien, y aquí, que es donde la mata, ¿os acordáis que hemos hecho antes del factor MR de la recirculación que decía el etiquetado energético? Voy a considerar que el aire exterior por ejemplo, sea de 5.000. ¿Vale? Luego tengo 5.000 de efecto útil que pasa por recuperador, voy a poner otro número para que 4.000, ¿vale? Y 6.000 que se me recircula, que se me pasea. Con lo cual estoy penalizando eléctricamente a los 10.000 para obtener el beneficio energético de los 4.000. Si yo hago esto, ostras, ¿a dónde se me ha ido el punto de inflexión? Se me ha ido a otro sitio. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que tengo que mirar. ¿De acuerdo? Es decir, realmente ¿dónde estoy? Para prever en la UTA un sistema que eventualmente me pase la recuperación y dotarla de la inteligencia suficiente para explotarlo en consecuencia a ese enfoque, ¿no? Bueno, pues más cosas sobre las que darle vueltas. ¿Vale? Bien, esto voy a dejar. En definitiva, que en lo que concierne a la parte de recuperación, la dinámica de simulación, que es lo que nos va a permitir identificar el sistema de recuperación más apropiado para el caso en estudio, conocer el rendimiento anual del sistema de recuperación y el tiempo de retorno de la inversión asociada, que me estoy gastando una pasta en recuperación y qué estoy obteniendo, cuándo la estoy amortizando, determinar las necesidades punta para el tratamiento del aire exterior, tanto energía térmica sensible como la humidificación, valorar la necesidad de una humidificación directa, valorar la conveniencia de la indirecta o proveer sistemas alternativos, valorar el efecto de la gestión inteligente. Bueno, ya veis que no todo está inventado. Vale, y por último, y no por ello menos importante, ¿vale?, está el tema de la regulación. Es decir, aquí, insisto, es importante que el que esté trabajando sobre la regulación sepa lo que tiene entre manos. ¿De acuerdo? Y para eso tiene que conocer toda la psicometría y las oportunidades que en las diferentes UTAs nos brindan. Yo aquí he tratado de hacer un caso práctico, ¿vale?, porque me resulta difícil de abordar esta temática como un punto del conjunto sin dilatarme demasiado, ¿no? Tal vez el ejemplo práctico sea más representativo. Aquí, esto es un CPD, un área de tratamiento, un centro de proceso de datos, a la cual se ha previsto un sistema como este,
en el que yo tengo un retorno de la sala IT y una impulsión de la sala IT. Tengo que controlar como consigna una temperatura de retorno, ese es el objetivo, y tengo que impulsar sí o sí una temperatura concreta. En este caso eran 38 y 22. ¿De acuerdo? Con lo cual, la demanda la voy a gestionar, como veréis, con el caudal. El delta T siempre va a ser el mismo, y si la demanda sube o baja, yo moveré más o menos caudal. Y lo voy a hacer a través de ese variador. Y por último, o sea, y lo que tengo es lo que llaman los SRAE, el scavenger air que es el aire exterior, que desde luego en esta tipología de usos va a estar a una temperatura siempre por debajo, o mayoritariamente por debajo de la de retorno, y que por tanto lo voy a poder utilizar como free cooling. Para ello voy a valerme de un sistema de recuperación rotativo, en este caso, de un ventilador de aire exterior y de una batería de frío. Con todo esto, lo simplificar, quitar la aumentación directa o indirecta, entonces para hacerlo más concreto, el objetivo es, lógicamente, el tratar de acondicionar un centro de proceso de datos sin aportación de aire exterior, porque el aire exterior es muy problemático este tipo de centros porque introduce una carga latente importante y eso es enemigo de la electrónica de alta densidad que hay, introduce contaminantes y por tanto se tiende a ir al concepto de separar, hacer un sistema de recirculación y un economizador, que es esto, para verter el calor hacia afuera. Si yo represento gráficamente aquí con temperaturas exteriores lo que obtengo gratuitamente en verde y lo que me cuesta rojo en la batería de frío, veo esta realidad. ¿De acuerdo? Es decir, que tengo prácticamente hasta, en este ejemplo, hasta 15 grados de temperatura exterior, el 100% de la demanda satisfecha solamente con la recuperación y a partir de ahí todavía la aportación de recuperación es más que potente. Fijaos, aquí creo que he hecho un ejemplo, sí. No sé, si yo, en este caso, por ejemplo, si yo estoy rotando a 38 grados, pues, y trabajo con un delta T, voy a trabajar con un delta T, Bueno, lo que quiero decir es que al final la aportación gratuita de la recuperación es más que potente, ¿vale? Luego este sistema tiene mucho sentido y desde luego, desde mi punto de vista, es de largo el más eficiente para acondicionar este tipo de locales. A lo que nos ocupa es el tema de la regulación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de qué manera yo hago esto. Porque claro, aquí la clave de la historia está no solamente en hacer lo que tú, digamos, en tener criterio para volcarlo a nivel de programación, sino luego tener la capacidad de programar libremente, es decir, disponer de un autómata que no me esté condicionando a escoger un determinado bucle del recuperador o de la batería de frío o del ventilador, sino que yo de alguna manera pueda gestionar mis señales de maniobra para de una manera fragmentada ir excitando las cargas que me van a permitir satisfacer la demanda. ¿Vais a ver lo que quiero decir? Es decir, en principio yo la gestión de la temperatura ambiente, es decir, de este valor, lo voy a hacer con más o menos caudal. Luego, establecer una consigna, aquí representar la parte proporcional, con una temperatura de consigna, lo que tendré es una señal, pues más o menos, más ventilación o menos ventilación. Esto, corregido con la parte integral, pues me generará una señal de maniobra, que básicamente, es muy sencillo, pues ventilaré más o ventilaré menos. Esto no tiene más complicación. La parte interesante va a estar en la parte de abajo. Es decir, yo para conseguir esa temperatura de impulsión, que es otro de mis objetivos de consigna, lo que dispongo es del variador de frecuencia del rotor, el variador de frecuencia de la ventilación y de la batería de frío. Y lo que tengo es un aire exterior, ¿de acuerdo? Que está frío. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues de nuevo lo que voy a gestionar es la temperatura de impulsión. En función de la temperatura de impulsión, lo que voy a generar es una señal de maniobra. Es decir, si me he alejado de la señal de maniobra, perdón, de esa temperatura de consigna, ¿sí? La señal de maniobra será tanto más grande. Bien porque me haya desplazado un poquito, bien porque me haya desplazado mucho, la señal será grande, o bien porque habiéndome desplazado un poquito lleve mucho tiempo ahí. Entonces, poco a poco, la parte integral irá haciendo que la señal de maniobra me vaya creciendo, ¿no? Entonces, el secreto de la secuenciación de la señal, de la fragmentación de la señal es este, ¿no? Es decir, a medida que la señal de maniobra me pide más frío para conseguir este objetivo de temperatura e impulsión,
lo primero que hago yo es arrancar el variador de frecuencia. El variador de frecuencia del recuperador. ¿Por qué? Porque es un motor de risa, es un motor de 90 vatios o 200 vatios. ¿De acuerdo? Entonces no me consume prácticamente nada. Entonces lo que hago es arranco el ventilador al mínimo caudal y progresivamente voy aumentando las revoluciones de giro del recuperador. De modo que si las condiciones exteriores son buenas, son bajas, con un caudal mínimo y pocas revoluciones, yo voy a ser capaz de mantener este valor en la temperatura de consigna, sin necesidad de citar la válvula de frío. A medida que, bien porque la demanda aumenta, y por lo tanto va a aumentar el caudal de impulsión, o bien porque la temperatura exterior es más alta, yo voy a tener que, claro, me va a pedir más potencia, voy a tener que aumentar progresivamente, que es lo que represento aquí, el régimen de giro del recuperador rotativo. Y es lo primero que hago, y lo llevo hasta el 100%. Cuando lo llevo al 100% y estoy en el caudal mínimo, ya he obtenido el máximo de ese recuperador, con ese caudal. Si la demanda todavía es mayor, mantengo el recuperador al 100% y lo que voy es aumentando el ventilador. ¿Por qué? Porque el ventilador de extracción me cuesta menos que la batería de frío, que la producción aquí, ¿de acuerdo? Luego, si la demanda es mayor, he llevado al recuperador a tope y solamente cuando tengo recuperador a tope es cuando, ¿ves que este coincide aquí? ¡Pum! Es cuando empiezo a subir el régimen de revoluciones del ventilador. Porque ese recuperador, cuanto más caudal pase, más calor me va a absorber, ¿de acuerdo? Entonces, claro, va a haber muchas horas al año donde solamente moviéndome en este área de aquí, con el recuperador y la ventilación voy a satisfacer la demanda. Y solamente cuando con el recuperador a tope y el ventilador de extracción a tope no lo satisfaga es cuando recurriré a la válvula de frío. ¿Vale? Entonces, habiéndolo programado de esa manera fragmentada, yo tengo la certeza no solamente de que consigo la hora de consigna con error cero, ¿vale? Porque estoy poniendo una señal PI, sino que es que encima lo estoy consiguiendo de una manera optimizada energéticamente. Solo recurro a la batería de frío cuando es estrictamente necesario, cuando lo demás no me llega, ¿de acuerdo? Si me sobra potencia, porque la temperatura exterior es baja, modulo la ventilación. Si os fijáis aquí, los consumos, ¿dónde van a estar? Van a estar en el sistema de ventilación. Mayoritariamente van a estar en el sistema de ventilación. Vale, el concepto de la secuenciación es demoledor, ¿de acuerdo? Y eso es lo que te orienta a esto. Y por último, ¿vale? En este ejemplo, pues si tú tienes la posibilidad de hacer una gestión personalizada para el caso y tú puedes programar libremente, pues como aquí se planteaba, pues puedes gestionar que tengas un ventilador dos funcionando en paralelo, que cuando uno te entra en alarma el otro pueda cubrir parte de la demanda. Es decir, este tipo de pautas de explotación que garanticen una redundancia se pueden habilitar porque tú tienes la posibilidad de escribir el código correspondiente, ¿no? Es un poco lo que representaba aquí. Pero bueno, como estoy llegando al final, me quedan 5 minutos, creo. Por último, la parte de la humectación, ¿no? Es decir, lo normal cuando se aborda la humectación es que yo esté leyendo la humedad relativa y en función de eso pues, establezca una histéresis para la deshumectación o una proporcionalidad para la humectación. Eso es lo normal. Aquí yo planteo un tema bastante diferente. Es decir, si yo activo, se ha excitado el trigger de deshumectación, es decir, la humedad relativa ha ido aumentando hasta que he llegado a este valor y por tanto, ¡pum!, se me activa el trigger de deshumectación. Claro, en este local la humedad relativa de consigna es muy baja, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tengo que hacer que es modificar la consigna de producción de agua fría, porque lo normal es que si no hay necesidad de deshumectación, la producción no esté a 7 grados, estará a 15 o a 18. Estará un valor muy alto para beneficiarnos de una eficiente producción de frío. Cuando realmente tengo necesidades de deshumectar es cuando ya no estoy abocado a producir agua más fría para llegar al rocío. Entonces yo cambio, cuando llego a ese trigger, cambio la consigna de producción, espero hasta que realmente leo un valor de retorno de entrada a mi batería de frío por debajo de la temperatura de rocío, y cuando eso lo confirmo es cuando digo, bueno, a partir de ahora sí puedo iniciar el proceso de deshumectación. ¿De acuerdo? Entonces cuando sí cojo y no hablo la válvula de frío al 100%, que sería lo que haría cualquiera, sino lo que hago es cambiar la consigna de producción de aquí. ¿Por qué? Porque si yo, y con esto voy a acabar, si yo aquí me limitara a poner esto al 100%, la temperatura de impulsión automáticamente sería por debajo del valor que había indicado, ya no serían 22, serían 20, 19 y 18, ¿de acuerdo?
de acuerdo con el bucle de control que tenía, al ver aquí que ya no impulso 22, sino que estoy impulsando mucho más bajo, ¿qué me va a hacer esto? Me va a bajar el variador, me va a bajar, el recuperador me va a bajar, porque es la lógica que tiene, ¿de acuerdo? Porque está trabajando para conseguir 22. Si estoy consiguiendo mucho menos, es que me he pasado, con lo cual lo que estaría haciendo es que todo el frío se tirara a través de la orla de frío, ¿de acuerdo? Y en lugar de hacer eso, lo que hago es falseo el valor aquí y le digo, ya no quieres 22, ahora quieres 18 en impulsión, con lo cual este y este se van a poner a tope, ¿vale? Con lo cual aquí ya he tenido un preenfriamiento importante y por tanto esto va a tener mucha más capacidad de submercación, ¿sí? Y además, al haber hecho ese valor, como estoy metiendo a un valor de temperatura muy baja, la temperatura de retorno me va a bajar. Y al bajar la temperatura de retorno, ¿qué va a hacer el cabo de impulsión? El cabo de impulsión me va a bajar también, ¿de acuerdo? Y al bajar, ¿qué va a pasar? Que por esa batería de frío el aire va a ir mucho más despacio y por lo tanto va a tener mucha más capacidad de submercación, ¿de acuerdo? Pero es un sistema que, claro, es decir, estamos interactuando absolutamente sobre todas las variables del equipo para posibilitar un sistema de submersificación eficiente. Cosa que, si se lo dejáramos a cualquiera, pues se habría limitado a arrancar la válvula de frío al 100% y a tomar por saco, ¿no? Entonces, bueno, y básicamente eso, porque si no me enrollo demasiado. En la parte de control podemos estar hablando la hora y media de la jornada de hoy, ¿de acuerdo? Quiero simplemente, pues eso, que veáis que luego de saber muy bien el comportamiento de los equipos, surge la posibilidad de programar cosas con criterio, ¿de acuerdo? Y huir de una programación por bloques, ¿de acuerdo? Coges esto, coges aquello, y ir a una cosa pues mucho más personalizada para el caso. Y sin más, espero que esto os haya servido para de alguna manera despertar la inquietud, ¿no?, de que en el ámbito de la UTA no todo está hecho, de que tratemos de alguna manera de cambiar el chip y que de alguna manera trabajemos más estrechamente con los fabricantes que tengan esa voluntad de dar el salto de enfoque estático